Lo decíamos al comienzo, es sin dudas el tema más destacado de hoy y de muchos años, si se quiere, para los vínculos comerciales, para estas estrategias de relaciones internacionales, porque finalmente la Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, como ustedes saben, negociado desde hace más de 25 años. Hubo una reunión de embajadores, allí se alcanzó lo que se pretendía, que era una mayoría necesaria, un 55% de los países, lo cual configura un 65% de la población del bloque europeo. Y vamos a estar en contacto a partir de este momento en vivo con la señora subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, la verdad. Bueno, vamos a ver si corregimos un poco el audio, que creo que tenemos alguna dificultad allí. Ujú. La estamos viendo además a través de nuestro canal de YouTube, Sarandí 690 OK. Sí, Daniel, además la expectativa por este mediodía, porque faltaba una ratificación de esa Una votación, cosita de son nada. como muchos pasos formales que se tienen que ir dando para poder llegar con esa luz verde a la Sí. firma de la semana que viene, ¿no? Sí, yo había escuchado a Valeria Zuccasi hace un tiempo decir que era inminente la firma, o por lo menos esta primera intención. Consideraba que iba a ser con Papá Noel. Me acuerdo que habíamos hablado de la posibilidad del 20 de diciembre. Después se fue extendiendo. Y de verdad, cuando se generó esa cancelación, muchos pensamos, sin estar obviamente en el detalle y sin ser expertos para nada, pensamos que el clásico ya fue, ¿viste? Y sin embargo ahora parece que rebrota esta posibilidad. Valeria, ahora sí te escuchamos con esa sensación del día, ¿no? Sí, 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 les decía, una buena forma de terminar esta semana y estos inicios de enero. Y bien lo decías, ¿no? A ver, la historia de esta negociación es una historia que está plagada de momentos de frustración en donde sentíamos que nos acercábamos al cierre, que nos acercábamos a la firma, que nos acercábamos a algo más, y ahí sobre el minuto pasaba algo que lo trancaba. Así que este paso no es un paso menor. Valeria, la ratificación entonces ya pasada esta hora que se había marcado, las 17 horas de Europa, las 13 horas de acá de Uruguay, faltaba una ratificación del voto expresado más temprano. ¿Eso se dio, tuvo lugar? ¿Podemos decir que ya está todo encaminado para la firma la semana que viene por ahora? Ahora sí podemos decirlo, el Consejo de la Unión Europea en breve va a estar dando, si no lo está haciendo en este momento, una comunicación formal en la que anuncie que se llegó al mínimo necesario de apoyo de la Unión Europea para poder proceder a la firma la semana próxima. Bien, y después de esa firma, ¿qué viene, Valeria? Bueno, eso es importante porque si no nos quedamos en el entusiasmo de hoy y no nos damos cuenta de los desafíos que tenemos también, que son bien grandes para etapas futuras. La firma lo que habilita es que tanto el Mercosur como la Unión Europea ingresen este acuerdo a nivel de los parlamentos. Y la discusión parlamentaria, y ustedes lo habrán visto posiblemente en declaraciones que han hecho desde Francia, desde Hungría, desde Polonia, desde otros países que se han opuesto a este acuerdo, la ratificación parlamentaria del lado europeo no va a ser sencilla. Es decir, nosotros estamos imaginando un escenario que del lado del Mercosur será una competencia para ver quién ratifica más rápido, pero que del lado de la Unión Europea abre una etapa de discusiones que, si vemos lo irracional de esas discusiones en los últimos meses, no nos augura una de las discusiones más racionales acerca del contenido de este acuerdo. ¿No? Es un acuerdo en donde muchas veces se acusa al Mercosur, a sus productores, de las cosas más ilógicas, pero que ha permeado de alguna forma en buena parte de los sectores agrícolas europeos, y por lo tanto va a haber manifestaciones, van a seguir habiendo pronunciamientos contrarios, van a seguir habiendo intentos de no llegar a las mayorías, y sin la aprobación del Parlamento Europeo, el acuerdo con el Mercosur no va a ver la luz. O sea que la firma por sí misma no basta para que podamos decir que este acuerdo está vigente. ¿Hay plazos, Valeria, para la aprobación de los parlamentos de Europa, o No eso hay, se va dando con el transcurso del tiempo, en la medida que vayan aprobando va quedando? es así, del lado del Mercosur alcanza con que cada parlamento lo apruebe para que estemos prontos. Es decir, si Uruguay se adelanta y en un par de meses tiene este acuerdo aprobado, ya estamos listos.
Pero, para que la parte comercial esté vigente, el Parlamento Europeo, solamente el Parlamento Europeo, no los parlamentos locales o nacionales europeos, el Parlamento Europeo se tiene que pronunciar a favor. ¿Qué es lo que estamos estimando nosotros en cuestión de tiempos? Seguramente esta discusión que va a llevar toda una preparatoria en donde los grupos partidarios europeos tengan que discutir entre ellos si lo apoyan o no. Vamos a encontrarnos con algunos incluso europarlamentarios que digan que nunca habían visto el acuerdo, que recién lo están viendo ahora. Es algo que se va a desarrollar a lo largo de este año. Posiblemente la votación en sí misma se dé en la segunda mitad del año, más sobre fin del 2026 que en los próximos meses. O sea que la Unión Europea Bien. todavía... Correcto. ¿Y allí también operan mayorías especiales o simplemente basta, como en este caso, una mayoría necesaria y queda resuelto ese tema, Valeria? Simple, o sea que alcanza con que la mitad más uno de eurodiputados estén a favor de este acuerdo para que el acuerdo pueda entrar en vigor. Y recuerden que en el Parlamento Europeo las coaliciones son por grupos o familias partidarias y no son por países, es decir, no es que toda Francia se va a oponer porque se opuso a nivel país. Habrá quienes lo apoyen y habrá quienes no. No es lo mismo, por lo tanto, el tipo de discusión que vamos a estar viendo, y ahí entra una oportunidad también para nuestros parlamentarios que tienen muchos contactos a través de sus familias ideológicas, digámosles, para también tratar de ayudar a que la aprobación parlamentaria en Europa suceda. Para la semana que viene, Valeria, se espera la presencia allí en Asunción del presidente Orsi, tal como estábamos repasando en declaraciones de Lubetkin. ¿Qué es lo que está previsto? ¿Van a ir todos los presidentes? La firma corresponde a los cancilleres, ¿correcto? Claro, normalmente lo que se hace es un acto en el que firman los cancilleres en presencia de los presidentes y esperamos que estén todos presentes. Claramente Uruguay lo va a estar porque tiene demasiados años de apuesta por este acuerdo como para que el presidente no esté presente. Bien, hace un tiempo hablaba contigo de la importancia ahora de iniciar una fase de formación, de educación en lo que representa efectivamente este acuerdo si finalmente se alcanza esa firma. ¿Se iniciará desde la Cancillería también una política de mayor cercanía con la gente para, vos decías hoy, ¿no? En gran medida hubo mucha irracionalidad que fue permeando en la sociedad europea. No sé qué habrá sucedido aquí, pero también viste que hay inquietudes, ¿no? Y que se generan como ciertos recelos. ¿Cómo se va a encarar la comunicación de esto de aquí en más? Bueno, ya empezamos en el segundo semestre del año que terminó, iniciamos con el apoyo del BID, todo un proceso de acercamiento a los sectores productivos, al sector trabajador, hacia la sociedad civil en general, para escuchar las dudas, aclarar ciertos malos entendidos. Yo te diría que en general en Uruguay hay mucho conocimiento de este acuerdo porque la negociación, sobre todo hasta 2019, involucró en cercanía a los sectores productivos y al propio sector trabajador y demás. Pero por lo menos sí empezamos a trabajar mucho en entender dónde pueden estar las dudas, dónde puede haber ciertos temores, explicar cuáles son las alternativas que se abren con este acuerdo y explicarlo desde los números y desde la realidad, es decir, desde análisis reales y no decir creo que puede afectar, sino mostrar con números. En su momento se hablaba mucho del sector lácteo. ¿Hay una posibilidad de que este acuerdo impacte en el sector lácteo uruguayo, sí o no? Y si lo hacen, ¿qué productos va a ser? ¿Y qué soluciones tenemos a mano? Se ha hablado muchísimo de la salvaguardia esta que a veces se le otorga la salvaguardia europea. No, es la propia salvaguardia del acuerdo. El acuerdo se puede usar para un lado o para el otro. O sea que también mañana nosotros podemos entender que tenemos ahí una herramienta, cosa que siempre hemos hablado con el sector productivo, una herramienta para proteger a ciertos sectores que se sientan afectados por la liberalización comercial. Ese proceso ya está en marcha. Hay etapas que ya se han ido cumpliendo, lo vamos a seguir haciendo con la idea además de hacerlo a nivel de todo el país. No queremos montevideanizarnos, capitalizarnos con esto, porque entendemos que los sectores productivos, sobre todo, no las grandes organizaciones, están en el interior y tenemos que ser capaces de llegarle a queseros artesanales, tenemos que ser capaces de llegarle a pequeñas agrupaciones que se dedican a la agricultura familiar. Entonces estamos viendo un poquito con el apoyo del BID y en conjunto obviamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria y otros actores relevantes, cómo podemos acercarle el acuerdo a la gente. Yo creo que en Uruguay venimos bien. Durante la pandemia, por obvios motivos, y después con esta caída que hubo en desuso del acuerdo, nos olvidamos un poquito de este acuerdo. Es como retomar aquella memoria
y volver a poner sobre la mesa las oportunidades y los desafíos. Bien, bueno, notable. Mira, hay un oyente acá que con razón también, ¿no? Con legítima razón plantea esto, ¿no? ¿Por qué hay que celebrar el día de hoy, Valeria, con este pronunciamiento europeo, si todavía falta esa ratificación clave del Parlamento de Europa? Entonces está muy bueno que en clave didáctica, como has empleado muchas veces, nos digas exactamente, ¿no?, la importancia de este día en particular, de este 9 de enero. Yo creo que es una pregunta válida, legítima, por eso también digo, yo habiendo visto tantas frustraciones, como les decía al comienzo, tiendo a ser muy cauta. Yo creo que hay que celebrarlo porque nunca llegamos a este punto. Cerramos las negociaciones en 2019, volvimos a reabrirlas y volvimos a cerrarlas en 2024, pero el 20 de diciembre del año pasado nos quedamos, como quien dice, la ñata contra el vidrio, pensando que venían los europeos a firmarlo, y en el debate nos llevamos una sorpresa con un país que se plantó y no quiso dar la autorización para la firma. Eso cambió en menos de un mes. Imperó, yo creo que al final del día, la lógica de que este acuerdo es bueno, es muy bueno para la Unión Europea, no es solamente bueno para el Mercosur, y por lo tanto la aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea es el paso para que esta discusión finalmente involucre a los parlamentos, que son, al final de cuentas, quienes van a aprobar o no. Pero hasta ahora ni siquiera lográbamos que los parlamentos se manifestaran y seguíamos en estas oposiciones que sigo calificando irracionales de algunos países, y no lográbamos salir de ese entrampe que teníamos. Entonces es un día para celebrar porque es un paso más en la buena dirección, sin con ello dejar de reconocer que faltan todavía etapas bien importantes por cumplir. Excelente. Valeria Zuccasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes.